Queridos hermanos, Dios les bendiga. Lindo y feliz lunes, segundo día de la semana. Hoy estaremos viendo, hermanos, la sangre de toros y de machos cabríos. En la lección anterior vimos todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Levíticos. Representaban a Cristo Jesús. Interesante que la lección de hoy se llama sangre de toros y de machos cabríos. Hoy vamos a aprender bastante y para esta ocasión me acompaña el pastor Clemente Magallanes de la iglesia de Hisperial y... ¿cuál es la otra, pastor? Rialto. Rialto. Ahí está el pastor pastoreando dos iglesias. Es que si ustedes viven por ahí, por el rumbo de Hisperial y Rialto y no tienen dónde congregarse, llame a nuestro ministerio para que le den la dirección de alguna de las iglesias que le agarre más cerca y el pastor le estará esperando con los brazos abiertos. Bueno, gracias, pastor. Pastor, Dios le bendiga y sea bienvenido. Sí, gracias nuevamente. Sea bienvenida a esta lección que está bastante interesante, claro, ¿no? Que sí. Hablamos de los sacrificios y del sacrificio principal, que es el más grande de todos, a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué les parece, pastor, que vamos a orar? Invitemos a los hermanos, queridos hermanos, vayamos a rodillas a pedir la dirección del Espíritu Santo antes de entrar yendo a nuestra lección de hoy. Bondadoso, buen Padre, estamos plenamente agradecidos, Señor, por este repaso de la lección que nos das la oportunidad, Señor, de estudiarla. Rogamos, Señor, que seas tú el maestro de maestros. Sí, Señor. Y que tú, Señor, también a través de los televidentes que están viendo esta pantalla, te puedas manifestar, Señor, a través del poder de tu Santo Espíritu. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú el que nos guíe. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy estamos viendo hoy lunes la sangre de toros y de machos cabríos. Miren cómo empieza la introducción de nuestra escuela sabática de hoy. Algunos han criticado la idea del sacrificio como algo cruel e injusto. Los que no entienden aún todavía la palabra de Dios. Sin embargo, es ese precisamente el punto. La muerte de Cristo fue cruel e injusta, porque Él no merecía morir, hermanos. Él no pecó, pero se ofreció gratuitamente por usted y por mí. Y fue una muerte, hermanos, tan cruel, que Él no merecía morir de esa manera. La Biblia en el libro de Isaías capítulo 53, la Biblia nos explica, hermanos, Isaías 53 nos explica la muerte de Cristo Jesús, nos explica bien detalladamente lo que el Señor hizo por este mundo. Dice que fue llevado como cordero al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Miren, sigue diciendo la lección, inocente murió en lugar de los culpables. Eso era necesario para resolver el problema del pecado. Y esa muerte, la de Cristo, era lo que señalaban todos los sacrificios crueles, injustos de animales inocentes. Todo lo que se hizo en en el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Levíticos, nos marca todo. Todos los animalitos que eran sacrificados, esa sangre que era derramada, estaban apuntando y representando lo que Cristo Jesús más tarde vendría a ser en la cruz de Calvario por usted y por mí. Quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 3 al 10. Hebreos capítulo 10, versículo 3 al 10. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿De cuáles sacrificios, hermano? Los sacrificios que se hacían antes en el Viejo Testamento, en el libro de Levíticos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos
No pueden quitar los pecados. No los quitaban, hermanos. No. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Hermanos, viniendo Cristo Jesús y dando su vida en la cruz de Calvario, cesaron todos los sacrificios de animales. Cristo se ofreció como cordero. Una sola vez, hermanos. Luego sigue diciendo, hermanos, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Qué lindo, ¿no? Solamente una vez, queridos hermanos. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 9. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De ahí brincamos al versículo hasta ahí. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Así es. Qué lindo, ¿verdad? Más que con una sola ofrenda, Cristo Jesús hizo posible nuestra redención. Ahí vemos en el ritual del santuario, Pastor Raúl, que cada pecador llevaba su corderito, ¿verdad? Para la expiación de los pecados. Y cada corderito y cada pecador tenía que llevar su cordero y poner sus manos sobre la cabeza del cordero para poder transferir los pecados del pecador hacia el cordero que representaba a Cristo Jesús, ¿verdad? Así es que confesaba los pecados sobre la cabeza del cordero y de esa manera el pecador quedaba perdonado, ¿verdad? Pero igual el sumo sacerdote, el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo para la expiación de los pecados. Pero antes él tenía que hacer también un sacrificio de un toro, de un becerro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía que purificarse primeramente para poder entrar al lugar santísimo, para el perdón de toda la gente que estaba afuera del atrio. Y eso representaba precisamente que tenemos un mediador, que es Cristo Jesús, como sumo sacerdote. Amén. Entonces ahí vemos que el pecador queda perdonado cuando aceptamos, ahora para nosotros, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, que es el verdadero cordero, acepto a Jesús, llevo mi cordero,
sobre él confieso mis pecados y quedo perdonado. ¿Verdad? Ese es entendiendo ese sacrificio. Y vemos que en la lectura que usted estaba diciendo que era una sola vez y para siempre ese sacrificio. Así es que cuando Jesús vino a morir por nosotros, cuando Juan el Bautista lo presenta y dice, he aquí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que a eso, y dice que cuando ya Jesús fue clavado en la cruz del Calvario, que representaba el verdadero Cordero, y dijo las palabras, consumado es, dice que el velo del templo se rasgó hacia arriba, hacia abajo, ¿para qué? Cesando así los sacrificios de tantos animalitos inocentes. Ya no había necesidad de seguir matando corderos ni animales. ¿Por qué razón? Porque ya había muerto el verdadero Cordero que era Cristo. Qué lindo, ¿no? Miren lo que dice la lección. Los corderos y otros animales sacrificados eran meros símbolos que apuntaban a los pecadores a la oportunidad concreta de expresar su confianza en la obra del Mesías venidero. A menudo nos referimos a esta clase de representaciones, sacrificios como tipos o modelos ilustrativos que encontraron su cumplimiento cuando fueron reemplazados por su correspondiente antitipo, es decir, por la realidad que ellos anunciaban o representaban anticipadamente. Algunos incluso han descrito esos sacrificios como mini profecías acerca de la muerte en la cruz. Los rituales asociados al sacrificio se parecían a la compra de un pasaje para realizar un viaje. Cuando se compra un pasaje de tren, de autobús o de avión, no se recibe inmediatamente el viaje por el que se ha pagado. En su lugar, uno recibe un billete o tarjeta de embarque, un símbolo o promesa de viaje que hará. Uno puede sentarse sobre ese trozo de papel, pero eso no lo llevará a ningún lugar. No obstante, cuando la persona está ya dentro del medio de transporte y comienza el viaje, ha recibido aquello por lo que pagó. Interesante, ¿no? El pasaje o el trozo de papel deja entonces de ser necesario. Pero dice abajo, lo mismo ocurría con los animales sacrificados. Desempeñaban un papel importante, pero una vez realizado el verdadero sacrificio, o sea, el de Cristo en la cruz, dejaron de tener sentido, algo que resultó evidente cuando el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, del santuario terrenal, se rasgó al morir Jesús. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Marcos 15, versículo 38. El sistema de sacrificios, el templo y todos los demás señalaban a la muerte de Jesús en la cruz. Y una vez que Jesús cumplió su misión en la cruz, resucitó victorioso, los tipos o representaciones volvieron a ser innecesarios. Miren lo que dice la sierva del Señor, queridos hermanos. Dice, el sacrificio de animales era una sombra de la ofrenda sin pecado del amado Hijo de Dios. Indicaba su muerte en la cruz, pero en la crucifixión el símbolo se encontró con la realidad y allí cesó el sistema simbólico. Qué lindo, ¿verdad? Poder entender esto, queridos hermanos. Y precisamente eso fue lo que cesó. Lo que cesó fue el sacrificio de la muerte de los animales. Y muchos piensan que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, clavó la ley, los mandamientos en la cruz del Calvario. Y por eso ahora ya muchos no los obedecen o aceptan parte de los mandamientos, pero no aceptan el Santo Sábado. Y el Santo Sábado está precisamente en el cuarto mandamiento, y la ley es para siempre, no puede mutarse.
Y precisamente que eso es lo que muchos enseñan, que ya no estamos ahora bajo la ley, sino bajo la gracia, cesando así el sacrificio. Por eso y agarran de ejemplo que el velo se rasgó, cesando así toda la ley. Pero no, era la ley ceremonial, la ley de los sacrificios fue la que se eliminó. Sí, porque una vez venido Cristo, cesaron los sacrificios, Claro. caducaron en la cruz de Calvario, ¿verdad? Caducaron porque Cristo Jesús se ofreció una sola vez. Una sola vez y para siempre. Ahí lo tenemos en el libro de Hebreos, queridos hermanos. Miren, déjenme leerlo de nuevo otra vez. En el libro de Hebreos, versículo 9 y 12 y 13 dice, Hebreos capítulo 9 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario. Versículo 10, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, versículo 10, porque ya que consiste solo de comidas, versículo 9, sí, y bebidas diversas, no es ahí, hermanos. Estamos en el versículo, Hebreos capítulo 9, versículo 12 y 13, estamos en el, ahí está. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Pero en Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, y esta es la voluntad, y esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido Una sola vez. una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Miren, queridos hermanos, cuánta y cuánta gente hoy siguen sacrificando. Sí es. No han entendido realmente o no han estudiado realmente la palabra de Dios. Vemos que hoy día hay tantas denominaciones e iglesias o congregaciones que se flagelan hasta sangrar. Otros se van de rodillas para pagar mantas según ellos. Otros poniendo veladoras. Cuando Hebreos capítulo 10 dice que con una sola ofrenda el Señor hizo posible nuestra redención y nuestra salvación. No tenemos que hacer más ofrendas, hermanos, ni hacer esos más sacrificios. Solamente tenemos que ser obedientes a Dios, ¿no? El apóstol, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, ¿verdad? Dice, cuando mandó Dios matar a los amalecitas, y aparte de que dijo, mata todo, mata animales, toros, niños, todo tenía que matar, y dejó a la amalecita, y ¿qué dice? Que dejó toros para el sacrificio para Jehová. Y cuando llega Samuel le dice, ¿hiciste lo que Dios te mandó? Y dice, pues sí, ahí está. Y había dejado al rey de los amalecitas y también a los toros, y dice que era para el sacrificio de Dios. Y sin embargo, a Saúl no le era permitido hacer los sacrificios porque él no era de la tribu de Leví, no era un sacerdote. Y aún así él lo hizo aparentemente es para agradar a Dios, pero en vez de agradar a Dios, desagradó a Dios todo lo que él hizo, de sacrificios de toros y hacer todo ese altar él mismo y sacrificar, eso le desagradó todavía aún más a Dios. Queridos hermanos, ¿y usted? ¿Cuál sacrificio ha aceptado? ¿Y usted estaría dispuesto a aceptar el sacrificio que Cristo Jesús en la cruz de Calvario hizo por usted y por mí? Es sacrificio, hermanos. ¿Está disponible para